Buenas noches con todos, mi nombre es Erlin Abigail Machuca Laura. El día de hoy voy a estar hablando de el cronista Antonio de la Calancha a cargo del docente jurado Raúl. Primero vamos a hablar un poquito de él, de su biografía. Antonio de la Calancha fue un fraile franciscano y cronista nacido en Chuquisaca, actual Sucre de Bolivia. En 1584 su vida estuvo profundamente ligada al servicio de la iglesia y su dedicación fue a la escritura y a la iglesia, ¿no? Este falleció en Lima, Perú, en 1654, pero su legado perdura a través de su obra, que sigue siendo una fuente muy valiosa para comprender la historia y la sociedad peruana en el siglo XII desde una perspectiva moral y religiosa. Eh, Vamos a hablar de su vida, él nos dice, ¿no?, que en su crónica sus padres eran andaluces, eh, pero, pero en sí su madre fue doña María de Benavides, que era criolla, y su padre, que fue Francisco de la Calancha, que tuvo la categoría de capitán y recibió la encomienda de Ambana en la Recaja, a cuya sucesión le correspondía Antonio, pero él rechazó esto, o sea, no quiso seguir los pasos de su padre y renunció, ¿no? Y bueno, a los 14 años tomó el hábito agustiano en el convento de su ciudad natal. Luego de esto pasó al colegio de orden llamado San Ildefonso en Lima y luego se graduó se graduó en teología en la San Marcos. Durante su periodo de 1610 a 1614 vivió en el Cerro Rico de Potosí, una experiencia que plasmó en memorables páginas de su obra. Su influencia se extendió a Bartolomé de Arzas, de Orsúa y Vela, destacado cronista de la ciudad. Calancha dejó su huella en diversas regiones peruanas. Su recorrido por tierras peruanas lo llevó también a Cusco, en donde ocupó cátedra en un convento local, Arequipa, Misque y Trujillo, ciudad en la que en 1619, cuando ejercía como prior, él estaba ahí, ¿no?, cuando presenció el devastador terremoto que destruyó la ciudad. Su ascenso dentro de la Orden de San Agustín fue notable, desempeñándose como prior en Lima, también como secretario de provincia, definidor en 2 ocasiones y rector del Colegio de San Ildefonso. Además de ser escritor, Calancha fue un buen predicador, de cuyos sermones se daba noticia en Juan Antonio Suardo en el Diario de Lima. Él fue un predicador que criticaba, ¿no? O sea, decía a ciencia cierta lo que pensaba y algunas cosas que no le parecían, él lo decía, ¿no? Y por eso decía que es un buen predicador, debido a que seguía lo que él pensaba y su moral, ¿no? En el Diario de Lima fue publicado eso, ¿no?, en el que se dice que fueron predicados con singular elocuencia ante la presencia atenta del virrey Chinchón, o sea, en donde predicó, ahí está el virrey Chinchón, que fue uno de los cronistas que mejor interpretó el sentir de los muchos criollos que poblaban los conventos del Perú, que partícipes del floreciente movimiento de reivindicación política que Bernard Lavalle ha definido como un protonacionalismo criollista del siglo XII. Aunque prolijo su obra,
quedó inconclusa, atribuyéndose a la intervención inquisitorial. Su legado aborda las críticas a la conquista, a la mitología preincaica, a las tradiciones orales. Su crónica moralizada, se ha dicho que la crónica de Fray Antonio es más que los relatos moralizantes de la Orden de San Agustín en el Virreinato del Perú, y las vidas ejemplares de muchos de sus religiosos expuesto en ese lenguaje recargado del barroco culterano, pero a veces bello por aciertos de sus frases. También la historia de Copacabana es más que un testimonio de los portentos vistos con la fe y la religiosidad de mediados del siglo XII, que la Virgen hizo sobre muchos devotos que le pidieron ayuda en momentos de necesidad. Calancha experimentó tensiones dentro de la orden franciscana, tuvo discrepancias teológicas y prácticas con otros de los miembros. Esto generaba conflictos internos, afectando su vida en la comunidad religiosa. Las rivalidades entre las diversas órdenes religiosas en la colonia, como los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Eso también influyó bastante en la vida de Antonio. Estos conflictos a veces se manifestaban en disputas por territorios de evangelización y por la competencia por recursos. En el contexto colonial, las relaciones entre la Iglesia y las autoridades civiles podían ser complicadas. Él, al defender sus puntos de vista o criticar ciertas prácticas, pudo haber enfrentado desafíos y conflictos con las autoridades coloniales. Como bien dijo que era un buen predicador, él seguía lo que pensaba, su moral, ¿no? Y algo que no le parecía, simplemente lo decía y lo criticaba. La evangelización en un entorno culturalmente diverso y a menudo resistente presentaba desafíos significativos. Calancha y otros misioneros se enfrentaban a la tarea de adaptar la fe católica a las creencias y costumbres indígenas, lo que a veces generaban tensiones. La crónica moralizada es una obra muy notable. No estuvo exenta de críticas. Algunos contemporáneos cuestionaron su interpretación de eventos históricos y su enfoque moral, lo que podría haber sido un desafío personal y profesional para él, ¿no? Muy al comienzo hace una amplia descripción general del Perú y sus excelencias con muchos detalles de todo tipo, buscando que sirvan de representación al lector extranjero. Calancha hacía descripciones cómo era el Perú, cómo era su gente, sus costumbres, el ambiente, para que los extranjeros pudieran saber en sí, a ciencia cierta, de cómo era Perú, ¿no? Se podría considerar auténticas en su crónica Relaciones de Indias, como se habían hecho y seguían haciendo en todo el virreinato para que el Consejo de Indias supiese cómo era el nuevo mundo sin desmerecer a muchos de estos en los textos. Es una obra en sí, la crónica moralizada, es una obra muy compleja que lamentablemente por su originalidad y extensión ha sido un poco estudiada, ¿no? Ya que su segunda edición no fue publicada debido a algunos problemas, y esto ha sido que sea poco comprendida. La primera parte se comparte y se comenta, constituye una crónica que combina la historia de la llegada de la Orden de San Agustín en la historia de los reinos del Perú. El adjetivo moralizada ilustra sobre las intenciones discursivas de Calancha, el incomprendido de historias y saberes que aprecia en la obra persigue diversos fines que trascienden la descripción meramente etnográfica. Este inicia con una introducción donde el autor expone sus motivaciones
y objetivos al escribir la obra. Este establece la intención de narrar la historia del Perú desde la llegada de los españoles, haciendo un hincapié en la labor misionera y la influencia de la Iglesia. Esa introducción sienta las bases para el tono moralizador que caracteriza toda la crónica, subrayando la importancia de extraer las lecciones éticas de los eventos históricos que relata, ¿no? Por un lado está su originalidad, postura ante la legalidad de la conquista, y por otra su marianismo que dota a la obra de un marcador de carácter evangelizador. En primera instancia, el padre Calancha trata de corregir diversas interpretaciones sobre el origen de los llamados indios del Perú. Su propuesta de la inserción de su historia va al origen, de modo de que se trata de las gentes creadas desde el inicio de los tiempos. Luego de esto, la Virgen acompaña los relatos de las vidas virtuosas de los miembros de la orden agustina. Por su parte, de componentes hay geográficos a la crónica. Luego de esto, a ciencia cierta, Calanchas en su crónica trata de ver cómo es Perú, ¿no? Cómo es sus costumbres y sus logros antes de que los españoles conquistaran Perú, antes de que ellos llegaran acá, ¿no? Y nos ofrece una visión detallada de la riqueza que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro país. También narra los eventos destacados, narra los eventos relacionados con la conquista y la colonización española, destacando las expediciones, los líderes conquistadores y la interacción con la población indígena. Él nos narra en primera persona, ¿no? Como que él estuviera ahí, él es como que describe todo esto. Examina los cambios sociales y culturales que resaltan en este proceso. La obra se centra en la labor misionera de la Iglesia Católica en el Perú. Calancha describe también la fundación de misiones, la conversión de los indígenas al cristianismo, cómo es que pasaron de creer en otras cosas, ¿no? en otras divinidades, por ejemplo, en el sol, pasaron al cristianismo, cómo pasaron de creer en algo distinto y pasaron a creer en Dios, ¿no? Y los desafíos asociados con la evangelización en un contexto culturalmente diverso. A lo largo de la crónica, él incorpora lecciones morales, explorando las virtudes y vicios en el contexto de los eventos históricos. También utiliza la historia como un medio para transmitir enseñanzas éticas y religiosas. También habla de santos, o sea, menciona santos y figuras relevantes, ¿no? En esto destacaba sus virtudes y contribuciones a la fe católica, como estos santos habían contribuido a lo largo de los años a la fe católica. Estos relatos, o sea, de lo que mencionaba, entrelaza con la narrativa histórica general, o sea, su objetivo general de los indios. Calancha también incluye detalladas descripciones de la geografía, la flora, la fauna y del Perú. Su enfoque no solamente se limita a los eventos humanos, sino que también abarca a la naturaleza que rodea estos acontecimientos, ¿no? Y él también se basa en algo geográfico. A través de esta crónica, Calancha, como buen predicador, critica ciertas prácticas sociales que considera contrarias a la moralidad cristiana. En esto Calancha predica y da comentarios sobre la injusticia, la corrupción y otros aspectos que veía como un problema. Como bien sabemos nosotros que
la corrupción es un problema que tenemos acá en Perú, que hay demasiada corrupción. Esto Calancha lo critica y da sermones de esto. Esas son mis referencias y eso sería todo.